Iglesia, misterio de comunión. Objetivo: descubrir que la Iglesia es sacramento de salvación y comunión a través de sus pastores y ministros ordenados, de manera que nos identifiquemos con ellos y seamos testigos de unidad y esperanza en nuestras comunidades. El origen de la Iglesia. El Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Esta familia de Dios se constituye y se realiza gradualmente a lo largo de las etapas de la historia humana, según las disposiciones del Padre. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 759. La Santa Iglesia. La Iglesia ya fue prefigurada desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en el Antiguo Testamento, constituida por Cristo y manifestada por el Espíritu Santo, y se perfeccionará gloriosamente el fin de los tiempos. Lumen Gentium, numeral 2. El misterio de la Iglesia. El misterio de la Iglesia se manifiesta en su fundación. La Iglesia se funda en el seno trinitario y está prefigurada como el lugar donde se alcanza la salvación, por lo que la Iglesia acoge al hombre y lo incorpora al cuerpo de Cristo. La palabra Iglesia, eclesia del griego, significa convocación, designada asamblea del pueblo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 751. San Pablo, con un profundo sentido del misterio de la Iglesia, contempla el designio eterno de Dios, que quiere reunirlo todo en Cristo como cabeza, y nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, teniendo a Cristo como cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 10. La elección de los 12. Cristo no podía dejar que su misión se agotara con su propia existencia histórica. Por eso elige de entre sus discípulos a 12, los 12, y los forma, haciendo de ellos apóstoles o enviados para prolongar su misión en el tiempo, distinguiendo de un modo especial a Simón Pedro, a quien lo constituye como cabeza. Vida y crecimiento de la Iglesia. Los primeros rasgos de la primitiva Iglesia se encuentran ya desde Pentecostés. Se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles, para fomentar la unión fraterna, para la fracción del pan y para la oración. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y todos los que habían abrazado la fe vivían unidos y tenían todos los bienes en común. Hechos capítulo 2, versículo 44. El término comunión. Todos los hombres están llamados a esta unión con Cristo, luz del mundo, en quien procedemos, por quien vivimos y hacia quien caminamos. Lumen Gentium, numeral 3. El Espíritu habita en la Iglesia y en el corazón de los fieles, como en un templo, y en ellos ora y da testimonio de su adopción como hijos, y a la Iglesia, a toda la verdad, la unifica en comunión y ministerio, la provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos, y embellece con sus frutos. Lumen Gentium, numeral 4. Se entiende por comunión fraterna. Es una unión espiritual que nace entre personas, por la convivencia y experiencia fraterna, que construye vidas, las orienta y les da sentido, que no se trunca con la muerte, sino que gracias a Cristo resucitado, está destinada a encontrar su plenitud
en la vida eterna. Comunión eclesial. Es la comunión de todos los bautizados con toda la iglesia particular dirigida por el obispo y con la iglesia universal gobernada por el romano pontífice. En cada asamblea litúrgica se celebra el misterio pascual de Jesucristo y la comunidad se reúne en torno a su Señor. El Espíritu Santo hace comunidad. El Espíritu Santo mueve al grupo de los creyentes a hacer comunidad, a hacer iglesia, tras el primer anuncio de Pedro, el día de Pentecostés, y las conversiones que se dieron a continuación, forman la primer comunidad. Redemptoris Missio, numeral 26. Por ello incumbe a la Iglesia el deber de propagar la fe y la salvación de Cristo, tanto por el mandato expreso que le dio a los apóstoles, como a los obispos, los presbíteros, juntamente con el sucesor de Pedro, el sumo pastor de la Iglesia. Ad gentes, numeral 5. La Iglesia es apostólica. Los primeros rasgos de la primitiva Iglesia se encuentran ya desde Pentecostés con la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. La Iglesia es apostólica porque está fundada sobre los 12 apóstoles, llamados enviados, porque ellos fueron testigos oculares de la vida, milagros y enseñanzas de Jesucristo. Los obispos son los sucesores de los apóstoles. La Iglesia de Cristo. La Iglesia es una, porque es uno su fundador, Cristo. La Iglesia es santa, porque congrega al pueblo santo de Dios a todos los bautizados. La Iglesia es católica, es decir, universal, porque en ella está la totalidad del género humano. La Iglesia es apostólica, porque procede de los apóstoles. La Iglesia no es un edificio, ni es una sociedad humana, es la comunidad de fieles bautizados en donde Cristo es la cabeza. La Iglesia es una santa, católica y apostólica. La misión de la Iglesia. La Iglesia, entidad social visible y comunidad espiritual, avanza juntamente con toda la humanidad, experimenta la suerte terrena del mundo, y su razón de ser es actuar como fermento y como alma de la sociedad, que debe de renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios. Gaudium et Spes, numeral 40. La Iglesia como testigo. Por ser testigo de la vida de Cristo y su predicación, la Iglesia es testigo de esperanza, de la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la salvación y de felicidad en Dios, a la cual estamos todos llamados a través de su Iglesia. La Iglesia al servicio del reino. La Iglesia está al servicio del reino. Lo está ante todo mediante el anuncio que llama a la conversión. Este es el primer y fundamental servicio a la venida del reino en las personas y en la sociedad humana. La salvación escatológica empieza ya desde ahora, con la novedad de vida en Cristo. A todos los que la recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Redemptoris Missio, numeral 20. Nuestro entorno. Nos preguntamos, ¿vivimos en verdadera común unión con la Iglesia? ¿Por qué decimos que sí somos Iglesia? ¿Desarrollamos un esfuerzo propio que beneficie a nuestra Iglesia? ¿Fortalecemos los lazos de amistad con los miembros de nuestra Iglesia? ¿Trabajamos por difundir la palabra de Cristo? ¿Qué piensa el hombre de hoy de la Iglesia particular y de la Iglesia universal? Desafíos. Lo que debo de hacer. Vivir en verdadera común unión con la Iglesia Católica, a la cual pertenezco. Desarrollar un esfuerzo que beneficie primeramente a la comunidad de mi Iglesia, a donde asisto. Fortalecer los lazos de amistad fraterna con los miembros de mi Iglesia,
para formar una estructura sólida, trabajar para difundir la palabra de Cristo, compartir todo lo que he aprendido de aquellos que trabajan para darme a conocer la misión de mi iglesia. Vamos a orar. Señor Jesús, tú has venido para anunciar e iniciar el reino de Dios y nos llamas a conocerte, a amarte y a servirte, pero no quieres servidores individuales. Quieres que formemos iglesia para que seamos una comunidad viva en la que todos seamos hermanos, que celebramos y compartamos la fe y pongamos a disposición de los otros nuestras cualidades y nuestros bienes, donde nos sintamos todos evangelizados y evangelizadores para predicar a otros lo que tú nos has enseñado. Amén.